La palabra del Señor ya ha sido leída. Jesucristo, palabra de vida. Ruego al Señor que Él me dé las palabras, la sabiduría y nos dé a todos el corazón para escuchar, para entender y poner por obra. Se cree que el apóstol Juan escribió este mensaje, esta epístola, a una iglesia en tiempos en que él ya era un anciano. Era el último apóstol que estaba vivo en aquella época. Esto era a fines del primer siglo. Ya los demás escritores del Nuevo Testamento habían escrito sus obras. Habían fallecido todos también. A esta altura solo estaba Juan. Y probablemente él seguía enseñando, aunque ya no pastoreando, por lo menos a esta iglesia, pero seguía enseñando. Y notaremos el tono paternal y pastoral con que se dirige a los lectores. Juan también se está presentando a sí mismo como un testigo ocular y presencial. Él también es representante del Señor, ya que ellos, los apóstoles, fueron comisionados por el Señor directamente y fueron dirigidos por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio y mostrar a Cristo a todo el mundo. Si usted nota, en las cartas de Pablo normalmente encontramos al inicio: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Suena importante. Bueno, ellos eran apóstoles, eran comisionados. En otras cartas también Pablo se presentó como siervo de Jesucristo, que mejor traducido sería esclavo. También se presentó como prisionero. Pero aquí Juan no se presenta formalmente. De hecho, en la carta ni siquiera dice su nombre, como hacía Pablo. Juan se va directo a la carne. La iglesia ya lo conocía y sabía que se trataba del anciano, y sabía que era siervo de Cristo. El apóstol también está haciendo notar que en esta condición de testigo puede dar testimonio de la venida, del ministerio y de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y con esa autoridad es con la que les escribe. Vemos a un pastor amoroso y paternal tratando con sus hermanos. Aparentemente, en esta época ocurría que comenzaron a propagarse falsos maestros, y estos venían con influencia de la filosofía griega. Estos falsos maestros interpretaban la deidad de Cristo y las Escrituras, pero no lo hacían de acuerdo con lo que había sido enseñado por el mismo Señor. Señala en Lucas 24-27 y da a entender que toda la Escritura se cumple en Cristo, pero ellos interpretaban a Cristo conforme a sus propias creencias y filosofías. Esto es algo que es muy común en los seres humanos. Nosotros muchas veces queremos opinar y queremos enseñar acerca de cosas que no conocemos o que no hemos estudiado. A veces nos metemos en discusiones completamente ignorantes. Y tanta era su ignorancia que llegaron a decir cosas como que Jesús no había venido en carne o que había sido una especie de aparición. Y eso, hermanos, es una verdadera herejía. Otros decían que el Señor no había venido, sino que el Espíritu de Dios había venido a Jesús después del bautismo y que se había ido antes de la crucifixión. De algún modo esto era con la intención de tratar de explicar, o al menos podemos entender eso, y de preservar una deidad de Cristo separada de la humanidad. Y hacer esto sin que se viera mancillado Dios por el maltrato y la humillación de la cruz. Quizá podríamos decir que aquí ellos tenían una buena intención. Quizás querían cuidar la imagen de Dios. Sin embargo, su intención no puede haber sido más buena que la intención que tuvieron Nadab y Abiú. No sé si conocen la historia de Nadab y Abiú. Los hijos del sumo sacerdote Aarón, que después de ser consagrados para el servicio de Dios, tomaron fuego extraño y lo pusieron en sus incensarios. Y Dios los quemó instantáneamente. Dice la palabra que salió inmediatamente fuego y los quemó y los consumió. Probablemente estos maestros del primer siglo quisieran proteger y desconectar esta figura divina de esta humanidad, ya que según la filosofía griega, o al menos esta filosofía griega, la carne era inherentemente mala, pero el espíritu era completamente bueno.
y no podían encontrar, según su manera de pensar, una humanización de Dios o una unión entre espíritu y hombre. Nosotros en la teología llamamos la unión hipostática a la unión de Cristo, siendo completamente Dios y completamente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que creemos. Y por esto algunos sugerían que Cristo no podría haber sido, o sea, que Cristo podría haber sido una especie de posesión incluso para manifestarse a las personas de manera visible y venir por momentos para hacer algunas señales o milagros. Y contra esto es con lo que estaba lidiando la iglesia. Y esto es solo una de las cosas que está tratando el apóstol Juan en esta carta. Por supuesto que estos eran falsos maestros. Y todas estas cosas son inventos de personajes que ni siquiera conocieron al Señor Jesucristo. No al menos como lo había conocido el apóstol Juan y los demás apóstoles. Ellos tenían una especie de teología filosófica, el gnosticismo, entre otras creencias. Su teología no era la teología con que nos capacita el estudio de la Biblia y su autor, que es el Espíritu Santo. Aquí vemos el énfasis del autor en estos versículos. Notamos las veces que reitera la acción de los sentidos, o sea, ver, tocar, oír, cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, hemos contemplado, palparon nuestras manos, hemos visto y oído. Todas esas acciones de los sentidos aparecen en estos versículos al principio. Entonces la primera implicancia práctica que nosotros vemos y que podemos usar es que así como Juan, nosotros debemos poner todos nuestros sentidos en la búsqueda y en el conocimiento de la palabra, con el fin de conocer a Dios, pero al Dios verdadero, de conocerlo y no de estar dando opiniones ni enseñando cosas que hemos oído en la calle o de otras personas, y principalmente de personas que no conocen a Dios. No sé si alguna vez usted escuchó que se cubriera con la sangre de Dios o la sangre de Cristo. Cúbrete con la sangre, ¿para qué? ¿Dónde la Biblia nos enseña a hacer cosas como esa? Eso es ignorancia y son invenciones de personas que están incluso más relacionadas con la brujería que con la palabra de Dios. Nosotros mismos tenemos el deber primario de conocer al Señor. Y aunque nosotros no lo hemos visto físicamente, no lo hemos oído, su palabra nos ha sido revelada. Su palabra es todo lo suficiente para conocer a Dios del modo que Él quiere que nosotros le conozcamos. Algo que Juan destaca en estos primeros versículos es la referencia que hace a lo que era desde el principio. Podemos ver en el Evangelio del mismo apóstol, en Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación llama la atención a que está hablando del mismísimo Dios, el Creador. Dice, en el principio, y Dios es infinito. El único principio para nosotros, la única forma como nosotros seres humanos podemos pensar en un principio, es con la creación. Y Dios ya era antes de la creación. Dice era, está el verbo en pretérito imperfecto. Significa que ya existía. Su existencia es previa y continua. El verbo o también la palabra claramente se está refiriendo a Cristo como creador y como Dios. Juan era un cercano de Cristo. Él era uno de los que siempre acompañaba a Jesús, y en los relatos de los evangelios seguramente le suena muy familiar escuchar Pedro, Juan y Jacobo. Fue Jesús a orar y llevó a Pedro, Juan y Jacobo. Aquí él habla con propiedad como testigo presencial. Y además habla con la autoridad de ser comisionado por el Señor para hablar de Él. Hoy en día con muchos falsos maestros ocurre que hablan del Señor y dicen cosas como: yo creo que Dios hace esto, yo creo que Dios es así. Y se inventan teologías y doctrinas nuevas. Y muchas veces lo hacen a partir de filosofías mundanas. O incluso hasta los LGBT tienen su propia teología. Se pueden encontrar libros de teología LGBT. Eso es completamente absurdo. También parece que algunos otros quieren ayudar a Dios porque suponen que Dios no lo hizo bien
y quieren complementar el Evangelio con otras actividades o con otros requisitos. Pero esto es un error porque el Evangelio es suficiente y la palabra de Dios es suficiente, es inerrante. Tiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios y tiene todo lo que los escogidos de Dios necesitan escuchar para ser salvos. Están otros que dicen que el Evangelio ya está conocido, entonces que ahora lo que tienen que hacer son obras, porque total, ¿qué más le voy a enseñar? Dice, ¿qué más le voy a enseñar del Evangelio? Ahora hagamos obras, porque eso nos manda la Escritura. Bueno, es porque no conocen la palabra de Dios. Todos estos neoevangelistas o pseudomaestros, no sé a qué Dios se refieren, no sé cuál es su Dios. Tienen muchos ídolos en su cabeza e inventan muchas cosas. El Dios en el que yo creo es el Dios de luz. Primera de Juan 1:5. Dios es verdadero. El Dios de amor. Primera de Juan 4:8. Su gracia, su amor es infinita y nos salvó, nos amó desde antes que existiéramos. El Dios de paz, Hechos 10:36, Romanos 15:33, Filipenses 4:7. Él nos sacó de las tinieblas, nos libró de la perdición con su evangelio. El Dios de fidelidad, Romanos 3:3, porque Dios es inmutable y su palabra es eterna. Su palabra no pasará. Nada en Él va a cambiar. Sus promesas siempre se cumplirán. Sus propósitos no tienen obstáculos. Bueno, nosotros mismos ponemos obstáculos. Incluso el diablo pone obstáculos al Señor. Pero no hay oposición, ni la nuestra, ni la del diablo, ni ninguna oposición que se pueda oponer a los propósitos de Dios realmente. No hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda atrasar, no hay nada nuestro que lo haga cambiar. Al contrario, los obstáculos que nosotros podríamos ver muchas veces en nuestro camino o que nosotros ponemos son usados por Dios para cambiar nuestra propia condición. Son usados por Dios para hacernos madurar, para que veamos nuestra incapacidad, nuestra inmadurez, y al final se convierten en herramientas en las manos de Dios. También creo en el Dios de vida eterna. Su vida es eterna, y Él sin ninguna obligación, solo por su gracia, Efesios 2:8, y por su soberanía absoluta, ha querido compartirla con quienes Él quiso escoger. Y esto es por el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. Se da cuenta que las Escrituras, en este breve párrafo, nos muestran quién es Dios. Hay mucho más, solo cité 6 o 7 versículos. Y las cosas que creemos y por qué las creemos, debemos tomarlas desde acá, desde la palabra del Señor. Jesucristo es la palabra de Dios revelada, porque en Él se cumple toda la palabra y todas las cualidades reveladas y atributos divinos los encontramos en Él. Y Él mismo nos vino a revelar al Padre y todo lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Vino a cumplirlo y vino a extenderlo, vino a mostrarnos, a quitar el velo, a revelarlo. Por esto es que nosotros no necesitamos ni filosofías, ni psicologías, ni huecas sutilezas, como dice la palabra del Señor. No necesitamos ideologías. La psicología del mundo para nosotros es basura. Lo que yo necesito, lo que usted necesita, lo que todo el mundo necesita, es el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento, para conversión, para perdón de pecados, para regeneración. También dice nuestro texto, lo que hemos visto y palparon nuestras manos, porque Juan había sido testigo a lo largo del ministerio de Jesús. Lo había tocado, lo abrazó. Mi hijo David dice que quiere llegar al cielo y darle un abrazo al Señor. Yo también. Pero Juan lo abrazó, lo acompañó, lo vio hacer señales, lo vio comer, lo vio tener necesidades, tocó sus manos, se apoyó en su pecho. Sin duda había conocimiento del apóstol, de la forma física de Jesús. Él podía afirmar su existencia como hombre y también
demostró y el Espíritu Santo dio testimonio que confirma el cumplimiento de esta promesa, de que Él, Jesucristo, era el Mesías que había sido prometido, el Hijo de Dios, que había de venir como hombre. En 1 de Juan 1:2, en nuestro texto dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Si me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, hasta el 17. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es Jesucristo, el Verbo que fue hecho carne, y habitó entre nosotros y nos mostró la plenitud del Padre, la gloria de Dios. Jesucristo mismo es la vida. Juan el Bautista tuvo también la oportunidad de verle, dio testimonio de él y recibió de parte de Dios testimonio de él. Juan el apóstol lo vio, habitó con él, también dio testimonio. Ellos tuvieron testimonio de estar ante el unigénito del Padre, el Hijo de Dios encarnado, cuya existencia proviene de la plenitud de la gloria de Dios. Este es Jesucristo que nos trajo la gracia de Dios, porque nosotros hoy estamos aquí solo por gracia, porque hemos recibido este mensaje, al menos la mayoría de nosotros, espero. Hemos creído por la gracia de Dios y por su gracia somos salvos. Este es Jesucristo. En 1 Corintios 13:12, Pablo dijo, ahora vemos por espejo, oscuramente. Y los espejos modernos recién se empezaron a crear en el siglo XIV aproximadamente. Yo me imagino que aquellos espejos deben haber sido de metal pulido y quizás un poco borrosos. Nosotros antes veíamos por espejo, pero ahora vemos la palabra del Señor con claridad. Tenemos acceso a la palabra del Señor. Tenemos en ella la deidad de Cristo. Ahora vemos como cara a cara, vemos completamente todo cumplido en la Escritura, en Cristo. Pablo escribió porque cuando venga lo perfecto, y para nosotros lo perfecto, lo que tenemos es la palabra del Señor, que nos muestra a Cristo. En 1 Corintios 13:10 dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Ya no veremos por espejo, veremos claramente. O sea, lo que vemos hoy en la Escritura. Nosotros no podemos dudar de Cristo porque nosotros tenemos la palabra del Señor. El versículo 3 de nuestro texto dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y también dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así como Juan y los demás apóstoles vieron al Señor cara a cara, ellos nos dejaron esta certeza en sus cartas de la plenitud del Señor. El hecho de venir a la tierra, nacer en cuerpo de hombre para vivir entre nosotros una vida perfecta y después ofrendarla para hacer con nosotros un nuevo pacto en su sangre, esto es incomprensible. Con esto, Dios mismo nos libró de la ley que nos condenaba, nos libró de la muerte, de la destrucción, y eso es lo único que había para nosotros. Sin Cristo y sin esta obra de Cristo, nosotros no tenemos esperanza.
Por este motivo nosotros tenemos comunión con Cristo, porque Él nos rescató. Él nos dio comunión con el Padre, porque el Padre nos recibe a través de Él. Nosotros podemos encontrar diversos tipos de comunión, o que podríamos llamarle comunión, la comunión a través de los servicios espirituales como este. También podemos ver en Mateo 18:20, que dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es por 2 hermanos que se ponen de acuerdo en sus diferencias y dejan las rencillas para obedecer la voluntad de Dios. Esto es comunión. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, como lo que mencionaba un poco más atrás. Porque si hemos sido redimidos, estaremos en comunión con Cristo. Jesucristo mismo demostró una vida de obediencia y comunión con el Padre. Y esto también fue motivo de crecimiento para los apóstoles. Y aunque nosotros no podemos encontrar todas las veces que Jesús estuvo orando, sí sabemos que tuvo una vida de oración. De hecho, hoy mismo lo estudiábamos. Ellos le vieron hacer muchos milagros, actividades asombrosas. No podría haberle hecho cualquier hombre. Ningún hombre común y corriente podría hacer lo que Cristo hizo. Echaba fuera demonios. Y él no hacía rituales ni cosas. No sé si alguna vez ha visto alguna película donde alguna especie de hechicero hace conjuros y quiere quitar demonios. Jesús no hizo nada de eso. Él no usaba palabras mágicas. Él con su autoridad les hablaba y ellos se inclinaban y le respondían. Y le pedían permiso. Aquellos que le pidieron permiso para echarse en un hato de cerdos. Pero estas señales no era lo que querían aprender los apóstoles. Ellos no querían aprender a andar por el agua. No le dijeron, enséñanos a sanar enfermos, a multiplicar el pan. Lo que le dijeron fue, Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. Dice la Escritura que el Señor estaba orando en un lugar y cuando terminó se le acercaron los apóstoles y le piden que le enseñe a orar. Ellos tuvieron conciencia de esta necesidad, tuvieron hambre, se dieron cuenta que hay una necesidad inherente en nosotros de orar, de estar en comunión y en comunicación con el Padre. Por otra parte, podemos observar lo contrario, la amonestación que hace Santiago 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si tenemos comunión con el mundo, no tenemos comunión con Dios. No podemos ser de doble ánimo. ¿Cómo podríamos tener comunión con Dios? ¿Cómo podríamos hablar de comunión con Dios si ni siquiera obedecemos los principios básicos de la comunión? El apóstol deja claro que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos estar en comunión porque somos suyos. Él nos compró. Y la comunión para cada uno de nosotros con Dios está en nuestra oración, nuestra lectura de la Biblia para conocer a Dios. Está en el perdón y en el arrepentimiento. Está en el fruto de obediencia que nosotros debemos mostrar a los mandatos del Señor. Y desde luego está en que tenemos que tener gratitud por la salvación que Él nos dio. Esa gratitud viene de la convicción de que en nuestra condición de muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Efesios 2:5. El versículo 4 de nuestro texto señala, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí el apóstol está cerrando el prólogo de su carta. Es una especie de conclusión de esta introducción. Lo que dice a sus destinatarios, o más bien les lleva a entender que esta carta la escribe
con una autoridad de parte del Señor, a quien lo acompañó, lo conoció de primera fuente. No está señalando que él mismo en sí sea una autoridad, sino que la autoridad le ha sido dada por Cristo. Y aunque en el resto de la carta se puede ver su autoridad pastoral sobre los destinatarios, sobre todo él está afirmando la deidad de Cristo. Y esto nos permite entender también un poco más el tenor del contenido de la carta. La autoridad de Cristo es la autoridad de un enviado que puso sobre el apóstol. Aquí el Señor envió a sus apóstoles como heraldos. Y también en ese sentido, hoy el Señor nos ha dado pastores que son como heraldos. Por si alguien no sabe qué es un heraldo, tal vez ha visto en alguna película medieval un joven muy bien vestido que llega a un pueblo en un caballo blanco con un rollo debajo del brazo y lo extiende y dice: proclama del rey, esto dice el rey, y explica cada uno de los puntos, cada uno de los mensajes o el anuncio que tiene el rey, tal cual, sin cambios, sin dobles lecturas. Eso es un heraldo. Eso es lo que hacían los apóstoles y eso es lo que el Señor nos dio hoy a través de pastores también que nos enseñan y nos exhortan con la palabra del Señor. Todo esto es parte del Evangelio. Incluso esto podría llevar un título de buena noticia, esto podría ser un Evangelio. Es para que nuestro gozo sea cumplido, para que seamos alegres en la buena noticia de que Cristo vino, de que Dios se encarnó, se hizo hombre, padeció necesidades como los hombres y soportó las tentaciones, soportó las burlas, las humillaciones, porque estaba en comunión con el Padre, porque es el único que podía hacerlo. No hay ningún hombre que pudiese llegar a hacer lo que Cristo hizo. Y aunque hubiese un hombre que muriera como Cristo murió, su muerte no valdría de nada. No le serviría ni por su propia salvación, porque solo el sacrificio de Jesucristo es el que nos da salvación, es el que nos rescató de la muerte. Para ir concluyendo, Jesucristo vino a este mundo encarnado en un cuerpo de hombre. Sabemos que por gracia hemos sido salvados. No somos merecedores de esta gracia. Pero el Señor nos la dio gratuitamente para nosotros, porque el precio no fue gratuito, fue tan alto que no hay nada tan grande, no hay tesoro que pueda pagar el precio que pagó Cristo. Pero es porque es Dios. Entonces para nosotros es gratis, para Dios es todo. Imagínese usted entregar su vida, o peor aún, la vida de su hijo, por delincuentes que son enemigos además suyos. Eso éramos nosotros, éramos enemigos de Dios. Y Dios entregó a su hijo por estos delincuentes, muertos en pecados. Por eso nosotros nos regocijamos y nos alegramos. Por eso nos gozamos en el Evangelio, porque Cristo pagó por una eternidad de perdición y la convirtió en una eternidad de vida para nosotros. Y ahora nosotros somos siervos suyos porque Él nos compró. Y el precio fue su sangre. Esto nos recuerda que nosotros debemos permanecer en comunión con Él. Porque si alguien, imagínese que usted va rumbo a la horca, está condenado a morir, pero viene alguien y paga para que usted sea salvado de eso, obviamente condenado por sus delitos. ¿Tendría gratitud del Señor? ¿Tendría gratitud de aquel que pagó por salvarlo?
Imagínese una eternidad de sufrimiento. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y fuimos rescatados para Él. La obra de su Espíritu Santo nos renueva si permanecemos en Él. Si no permanecemos, entonces nosotros no hemos sido rescatados. Hemos sido salvos por la gracia y la gracia es que no siendo merecedores de la salvación, nosotros recibimos la salvación. Recibimos lo que es completamente opuesto a lo que nosotros merecemos. Y esto es por medio de Jesucristo, Dios hecho carne, que padeció y pagó por nosotros. El hombre camina por la vida sin Dios, creyendo que es bueno. Normalmente, si encuentras a alguna persona y le preguntas si se arrepiente de sus pecados, generalmente la respuesta es ¿cuáles pecados? Y siempre usan el ejemplo de lo más grave. Dicen, yo no he matado a nadie, porque saben que han robado, que han mentido, que han codiciado, que han... Bueno, habemos. Dicen, soy una buena persona, cuido el planeta, los animales, no le hago daño a nadie. Pero todos creen que son justos en su propia opinión, o que esto los hace buenos ante Dios, y creen merecer llegar al cielo por tener esta justicia propia. La mayoría de las personas a las que uno le pregunte si se consideran justos ante Dios o por qué deberían ser salvos para vida eterna, normalmente van a dar respuestas como la anterior. Pero, ¿y si esto mismo nosotros se lo preguntamos a un musulmán? Tú cuando mueras, ¿dónde crees que irás? Yo sé que un musulmán con mucha convicción le dirá, yo creo que iré al paraíso, porque amo el Corán, hago mis oraciones varias veces al día, mirando hacia la Meca, y eso para ellos es justicia. Pero si usted le pregunta a un rabino, cuando mueras, ¿a dónde crees que irás? Seguramente van a responder algo como, yo creo que iré al cielo, porque soy un hombre justo, y obedezco la ley de Dios, y cumplo sus mandamientos. Eso es justicia, bueno, al menos en esas religiones. Pero yo pregunto, si le hago esta pregunta a un cristiano, ¿qué respuesta sería la que voy a recibir? Yo creo que la respuesta de un cristiano debería ser algo así como, soy un hombre injusto, soy pecador, el mal está dentro de mi corazón por naturaleza. Mi justicia es como un trapo sucio y podrido delante de Dios. Soy como el polvo a sus pies. No tengo ningún mérito. No merezco ir a ningún lado. Mis pensamientos, mis intenciones ofenden al Señor. Pero yo sé que iré al cielo, porque el Señor Jesucristo, con su sacrificio, murió por mis pecados. Me dio su gracia para ser salvo. Y en esto es que yo he creído. Es que Dios me ha dado la fe y el arrepentimiento de mis pecados. Y su Espíritu Santo me ha hecho nacer de nuevo para regeneración. Yo creo que esta debería ser la respuesta de un cristiano, o al menos su pensamiento. ¿Es la respuesta suya? ¿O su justicia vale para llegar a un paraíso? Porque si es así, tal vez, amigo, estás en la religión incorrecta. Quizás tienes la fe de los musulmanes o de los judíos. Pero si has creído en el Señor, debes demostrarlo en obediencia, en comunión, en humildad y en una vida de arrepentimiento y crecimiento en la fe, en el estudio diligente de la palabra del Señor. Y así
Se cumple en nosotros Juan 1, 12 y 13, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si has creído, gózate, alégrate, agradece al Señor, disfrútalo, conócelo. Pero si no has creído, te invito, te insto, te llamo, te suplico que busques a Cristo. Clama por tu vida. Clama para conocerle y para que seas transformado. Si no eres consciente de que estás muerto en delitos y pecados, normalmente un muerto no es consciente de nada. Pídele que te muestre el estado de tu corazón, tu infinita necesidad de vida, porque nosotros necesitamos ser salvos. Si has visto el estado de tu corazón, pídele que te dé el arrepentimiento y la fe que necesitas para ser salvo, para ser transformado. Puedes ser adoptado en la familia de Dios solo por su gracia. Solo Jesucristo, en su amor infinito, su muerte sustituta y la gracia redentora nos pudo salvar, y te puede salvar también a ti de la condenación. A Dios sea la gloria por este mensaje, y Él tenga de nosotros misericordia. Oremos.